un poco sobre lo que es la charla. Bueno, ahí se está grabando la reunión, así que bienvenidos a todos. Hacemos esta charla con el compañero Roberto Baschetti desde La Jaureche, quizás un poco en continuidad con un ciclo de formación que empezamos la semana del 9, sí, no, del 16 de junio, en conmemoración de los fusilamientos y de los bombardeos a Plaza de Mayo, donde tenemos, en nuestro espacio de formación nos preguntábamos un poco acerca de este proceso, y qué mejor que cerrar ese ciclo con usted, Roberto, bueno, que es un sociólogo, un investigador, un militante que puso todo su conocimiento en pos de darle voz a uno de los movimientos populares indiscutidamente más grandes de todo Occidente, por su organización, por lo que significó, y bueno, específicamente a este ciclo histórico tan bastardeado o tan poco hablado en comparación a otros quizás, que es el de la resistencia peronista. Ahora estamos en vísperas de otro 9 de julio, otro día de la independencia, y qué mejor que representar ese periodo eh, con la Hola. pintada de Villa Manuelita reconoce ahora, y las potencias, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, sí, bueno, ahí está, todos los poderes fácticos, no solamente de Argentina, sino a nivel mundial, estaban alineados en torno a la fusiladora, y hubo. Creo que se cortó, ¿no? Ahí volvió Juanma. Yo estaba escuchando y de golpe. Ahora se escucha, bueno. Perdón, tengo mala tecnología, también tengo mal wifi, ahí estoy con los datos igual. Y bueno, era un poco eso, no sé en qué momento se cortó, pero estaba diciendo que qué mejor que en víspera del Día de la Independencia poder hablar de la resistencia obrera, la resistencia popular a la fusiladora y a todos los gobiernos que se han dicho democráticos, pero que sabemos que son pseudo democráticos, no democráticos, porque se sustentaron en que en la mayoría del pueblo que estaba proscripta. Bueno, poder hablar de esto, y es un honor para nosotros y nosotras, Roberto, y bueno, sin más, te dejamos empezar la charla. Dale, bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel. Antes de empezar, recién, por decirlo así, fuera de cámara, le estaba comentando a Iván y a Xavi que prácticamente estoy dando una charla por semana. Más no puedo por otros trabajos de investigación que estoy realizando, pero que lo hago con mucho gusto porque siempre las charlas son para jóvenes o para formación. Este, mm, la semana pasada di una para el Partido Justicialista de Escobar, para los jóvenes, el mismo tema, la resistencia peronista, y con anterioridad a eso, 15 días atrás, una charla presencial prácticamente, con los chicos del peronismo militante, de acá de toda la zona de San Miguel, Bellavista, Granbur y demás, porque ahí también mi hijo es concejal por el Frente de Todos, ¿verdad? Así que bueno, es un gusto porque creo que estas charlas pueden ser una hermosa y una muy buena manera de generar una polea de transmisión entre aquella lucha heroica del pueblo argentino y estas generaciones de jóvenes como ustedes que levantan las banderas. ¿Me están escuchando bien, verdad? Muy bien. Entonces, ya, digamos, centrados en el tema, es imposible hablar de la resistencia peronista si primero no explicamos por qué cayó Perón y a su vez
no vamos a saber por qué cayó Perón si no enumeramos al menos los logros más importantes de esos 9 años de gobierno peronista, que fueron de 1946 a 1955, y que van a explicar entonces por qué la caída de Perón, por la fuerza y la violencia de las armas. Un rápido repaso por los logros alcanzados en esos 9 años de gobierno peronista están acreditando lo que yo digo. A nivel económico, y por favor comparemos los datos que yo voy a dar con lo que ocurrió con los gobiernos posteriores a la caída de Perón, salvo honrosas excepciones como los gobiernos de Néstor y Cristina, ¿verdad? Y que está, digamos, con muletas todavía por la pandemia, esto y lo otro, y además hay que tener en claro que este gobierno actual es como una, a ver cómo podíamos llamarlo. Bueno, hay varios grupos armando un frente cuya idea era sacar al macrismo de por medio, y eso se logró, pero bueno, después viene lo más difícil o lo que no es tan fácil, que es gobernar y poner a todos de acuerdo en este gobierno. Pero bueno, los logros del peronismo del 46 y 55 a nivel económico. Nacionalización de la economía, créditos para la industria, plena ocupación y altos salarios. Al aumentar la capacidad de compra del salario, se incentiva obviamente la producción industrial. Y comienza la producción de bienes de consumo durable, como por ejemplo automotores, locomotoras, aviones, motocicletas, hechas todas en el país. Miren la industria que llegamos a tener. Y a producirse insumos siderúrgicos y otros derivados del petróleo, que era la tecnología de punta en esa época. Pasan al patrimonio de la nación, ferrocarriles, puertos. Está bueno ahora pensar en lo de la hidrovía del río Paraná, por ejemplo. Teléfonos, gas, servicios públicos, etcétera, lo que posibilita un control sobre la política de tarifas de los mismos, como así también una reducción de los pagos de servicios y beneficios al capital extranjero, generalmente remitidos al exterior, y un control efectivo sobre la política de inversiones de las empresas públicas. Solamente en un año de gobierno peronista, entre 1948 y 1949, los chacareros arrendatarios, o sea, los que alquilaban, se hicieron propietarios de 1 millón de hectáreas. En esos 9 años de gobierno peronista, del 46 al 55, se levantaron 76.230 obras públicas, de las cuales 70.000 fueron en el postergado interior de nuestro país. Y se logró la inauguración y puesta en marcha de centrales hidroeléctricas, plantas siderúrgicas, diques, gasoductos, refinerías de petróleo, usinas eléctricas, etc. Y todas esas obras tienen nombre propio y existen y las podemos ver. Estamos hablando de San Nicolás, estamos hablando de Río Turbio, estamos hablando de la represa del Neuquén, estamos hablando de Altos Hornos Zapla en Jujuy, etc. La flota mercante del Estado, que no existía hasta que llegó Perón, pasó a ser la tercera en el mundo, con 35 buques y un tonelaje total del peso bruto de la flota de casi 270.000 toneladas. ¿Por qué era importante la flota mercante? Porque nosotros en su gran mayoría exportábamos materias primas, entonces lo podíamos hacer con nuestros propios barcos, ahora que los teníamos, y cobrar los fletes, que antes, como eran empresas extranjeras, esos fletes extranjeros se quedaban con el dinero del traslado desde la Argentina a los lugares donde se iban a consumir esas materias primas. Por otro lado, se nacionaliza el crédito y los depósitos bancarios, que eso fue importantísimo para tener un caudal de masa de dinero propio. Y se crea el Banco Industrial para orientar el crédito hacia la mediana y pequeña industria y otros sectores medios. Todo esto, como yo digo, fue en el rubro económico, pero quizás el más importante, el que hace perdurar al peronismo hasta la fecha, son los logros a nivel social, porque Perón tenía un dicho muy divertido que era: la víscera más sensible del hombre es el bolsillo. Entonces, esto era así, y hay que recordar que en el gobierno peronista se lograron cosas nunca antes para el grueso del pueblo argentino y del pueblo trabajador, que hasta ese momento solo había tenido obligaciones y muy pocos derechos. Entonces, a nivel social podemos decir que el gobierno peronista construyó 8.000 escuelas, la mayor cantidad registrada en toda la historia de la Argentina,
y que después solamente fue superada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El analfabetismo se redujo al 3% en todo el país porque era altísimo. En 9 años de gobierno peronista, aquellos que hablamos del 46 al 55, se construyeron 500.000 viviendas con capacidad para cerca de 5 millones de personas. Y se dignificó a todos los trabajadores mediante contratos de trabajo, leyes de previsión social, jubilaciones y pensiones, cooperativas, proveedurías, escuelas técnicas, etc. Y un logro importantísimo, se crean los tribunales de trabajo existentes hasta ahora. Hasta ese momento un trabajador era echado por la patronal cuando ésta quería y sin indemnización alguna de por medio en la mayoría de los casos. Después hay que recordar, obviamente, eso sí lo sabemos todos, la importancia de la fundación de la ayuda social María Eva Duarte de Perón, con la construcción y mantenimiento de hogares escuela, la ciudad infantil, la ciudad estudiantil, los hogares para ancianos, hogares de tránsito para empleadas, hospitales, clínicas y policlínicos para el común de la gente, vacaciones pagas, turismo infantil, colonias de vacaciones para todos los pibes del país. La instauración de los... algo importantísimo, la instauración de los derechos sociales del trabajador, los derechos de la ancianidad, los derechos de la niñez y los derechos del peón de campo, todos ellos con fuerza de ley, ya que fueron incluidos en la Constitución Nacional del 49 y borrados de un plumazo con la caída de Perón en 1955, cuando se volvió a la anacrónica Constitución de 1853, que bien Perón decía, ¿cómo es posible que nos manejemos con una constitución de la época de las carretas? Y por eso se había hecho la reforma constitucional en el 49. Y a nivel político, por último, los logros más importantes, nada más y nada menos que la creación de la Central Única de los Trabajadores, la CGT, la Confederación General del Trabajo, que llegó a tener entre 5 y 6 millones de trabajadores afiliados a la CGT, y la participación de esa CGT en el poder político a través del Parlamento, con agregados obreros en las embajadas, porque Perón con lógica decía, si cada embajada en la Argentina, de cada embajada de Argentina en el mundo tiene un agregado económico, un agregado militar, un agregado cultural, ¿por qué no tener un agregado obrero donde nosotros podamos explicar a los obreros del país de origen, donde está nuestra embajada, los logros logrados por la clase trabajadora en la Argentina? Y además aprender de esos trabajadores las cosas que ellos hacen y que pueden servirnos en la Argentina. E inclusive, y esto es importantísimo, hombres de extracción obrera como Borlenghi, Bramuglia y Freire son elegidos ministros de la nación. Por primera vez en la historia, 3 trabajadores son ministros de sus respectivas carteras. Después, bueno, como no recordar la instauración del voto femenino, hasta entonces la mitad de la población no votaba por el solo hecho de ser mujeres. Dicha este rápido raconto de logros, ¿cómo la gente, el común de la gente, no iba a seguir siendo peronista si Perón les había dado todo? Por eso Perón y el peronismo, y acá hay que prestar atención, eran imbatibles en la contienda electoral. El peronismo en el 46, cuando gana la primera elección, el 24 de febrero del 46, prácticamente de la nada, Perón crea un partido que se llama el Partido Laborista y que enfrenta a todo el sistema, por derecha y por izquierda, demócratas, conservadores, socialistas, comunistas, liberales, etc. Gana las elecciones con el 52.40% de los votos. Y en 1951, que son las elecciones para el periodo presidencial 1952-1958, con todas estas obras ya haciéndose, se reelige a Perón presidente con el 62,49% de los votos. Entonces, evidentemente, Perón a nivel votación, a nivel elecciones, era imbatible. Y para la oligarquía, para el imperialismo, para todos los antiperonistas, la única manera de sacar de Perón del medio era con un golpe militar, cívico-militar. Y en este caso también eclesiástico, porque la jerarquía eclesiástica estaba complicada en esos intentos. Y si bien tenemos como fecha el 16 de septiembre del 55 para la caída de Perón, no tenemos que olvidar otros intentos anteriores que hicieron ellos, que esto además remite a que la violencia política en la Argentina no empezó en 1970, como muchos historiadores nos quieren hacer creer, con el secuestro y la ejecución de Aramburu,
ese secuestro y ejecución de Aramburu fue la inevitable final de una espiral de violencia que creció hasta límites insospechados, pero a partir de 1951. ¿Por qué digo esto? Perón tenía que presentarse como militar en Campo de Mayo para una parada militar que había, ¿verdad? Y los hechos ocurrieron del siguiente modo. Miguel Ángel Fariña era un suboficial peronista. El 28 de septiembre de 1951, el Regimiento 8 de Tanque General Necochea, que tenía asiento en Campo de Mayo, está convulsionado. Un grupo de oficiales de caballería, la caballería era el arma más gorila, eran todos los tipos de doble apellido. Alejandro Agustín Lanusse, que después fue presidente de facto de la República, Julio Alzogaray, hermano del Chancho, Álvaro Alzogaray, Delía, Raimundes, en fin, había muchísimos que eran del arma de caballería y que en ese momento complotan contra Perón. Y trata de sumarse a la sublevación que tiene por cabeza al general Menéndez, que en ese momento se levanta contra Perón. Menéndez era expedicionario del desierto, es decir, matador de indígenas y de los nativos del lugar, y se llamaba Benjamín Menéndez. Y a su vez hay que recordar a Luciano Benjamín Menéndez, que era pariente de que fue el asesino del tercer cuerpo de ejército en Córdoba en la última dictadura militar, y al sobrino de este Benjamín, que fue el que se rindió en Malvinas. Así que tenemos de todo en esa familia. Bueno, precisamente entonces, como decía, el arma de caballería, que era la más gorila, trata de hacer un golpe y hacer un magnicidio, matar a Perón ahí mismo en Campo de Mayo cuando fuera a esa parada militar. Estos oficiales antiperonistas avanzan con un tanque con la idea de tirar un proyectil a donde sabía que estaban los suboficiales peronistas del mismo cuartel, que ya sabían de la intentona y que se estaban armando para repeler a los sediciosos, a los verdaderos subversivos, digamos, que eran los gorilas. Entonces, en un momento, Fariña, que venía en el tanque de los insurrectos, y que estos no sabían que era peronista, abre la torreta del tanque, baja corriendo y avisa de que van hacia ahí para reducirlos y matarlos. El oficial al mando del Sherman no sabía, como digo, que en su jubilación estaba este compañero Fariña, el cabo mayor Miguel Ángel Fariña. Cuando el tanque se puso en posición de tiro, Fariña trabó el dispositivo de tiro, salió por la torreta y, como les conté, corrió hacia donde estaban sus compañeros al tiempo que gritaba: "No se entreguen, muchachos, viva el general Perón". Pero antes de llegar a destino fue herido de muerte por la espalda por un disparo del capitán de caballería antiperonista José Daniel Iglesias Bricles. Este a su vez recibió un tiro en el pecho de un otro suboficial peronista que se llamaba Marcelino Bienvenido Sánchez, pero el milico golpista sobrevivió. El coraje puesto de manifiesto por Fariña frustró el intento subversivo de los complotados, y Alejandro Agustín Lanusse y otros, como tiene que ser cuando se levantan contra la Constitución Nacional, le pusieron un traje a rayas, le pusieron un número de presidiario y lo metieron en la cárcel hasta 1955, cuando lo liberaron sus amigos gorilas que dieron el golpe militar. Acá hay un hecho poco conocido. Esto, como digo, fue en septiembre del 51. Al mes siguiente se cumplía un nuevo aniversario del 17 de octubre, obviamente el 17 de octubre de 1951. Y ahí, en un acto público donde hay fotos y que son muy emocionantes y muy emotivas, se ve a obreros peronistas colgando en la medalla de estos oficiales la medalla de la lealtad peronista por haber defendido a Perón y al gobierno constitucional. Es un hecho olvidado y poco conocido, pero por suerte tenemos fotografías que registran ese hecho en las revistas de la época y en los diarios, obviamente, de la época. Bueno, de Lanusse no hay mucho más que hablar. Hay que recordar que bajo su gestión gubernamental tuvo lugar la masacre de Trelew el 22 de agosto del 72 y el retorno a la Argentina no deseado por su parte de su enemigo público, que era Juan Domingo Perón. Y yo me acuerdo, ese 17 de noviembre de ese mismo año, yo era joven,
cuando todos íbamos a la calle gritando Lanuse, gorilón, rajá de la Rosada, que es la casa de Perón. Y lo rajamos. Pero ahí no terminan las violencias contra el peronismo. Esa fue abortada, como digo. Entonces ya directamente después se vuelcan al terrorismo crudo y sanguinario. La violencia prosiguió cuando sectores de un gorilismo acendrado, que así se puede definir, hicieron detonar dos artefactos explosivos en una plaza de Mayo repleta con gente. Imagínense una plaza de Mayo repleta y que pongan bombas, que explotan de golpe. Eso era el 15 de abril del 53, en tanto se festejaba un acto partidario peronista en el que hablaba el propio Perón a su regreso de Chile. ¿Por qué? Porque Perón había ido a ver al presidente de Chile, que se llamaba Ibáñez del Campo, y habían hecho acuerdos muy ventajosos a nivel político y económico, porque Perón, que siempre era un visionario en eso, ya estaba pensando en lo que después con el tiempo se conoció como un Mercosur. Y ahí la idea era integrar a Argentina, Brasil y Chile para un proyecto de trabajar los tres juntos en lo económico y en lo político. Por eso se llamaba el pacto ABC, A por Argentina, B por Brasil y C por Chile. Volviendo al hecho, entonces cuento, plaza repleta, Perón contando todos los logros que se pudieron hacer con el hermano gobierno de Chile, y empiezan a explotar bombas. Uno de los bombazos fue en la confitería del Hotel Mayo, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen 420, y el otro en la boca del subte. Hubo 5 muertos: Mario Pérez, León Romanux, Santa Feliciana D'Amico, Osvaldo Mouch y Salvador Manes, y 93 heridos. Me acuerdo el caso de Santa Feliciana D'Amico porque había ido con un ramo de flores para agradecerle a Perón que había logrado la jubilación. Hoy una estación de ferrocarril lleva el nombre de uno de esos adelantados en manipulaciones terroristas. Y digo terroristas porque solamente buscaban generar el miedo y el terror entre la gente. Estoy haciendo referencia al ingeniero Roque Carranza, integrante de la organización masónica cuyas siglas eran GOFA, que quiere decir Gran Oriente Federal Argentina, y militante radical unionista en la Unión Cívica Radical. Por la misma acción criminal fue detenido Gerardo Redondo, afiliado al radicalismo y dueño con sus hermanos de una agencia de automóviles. Se le comprobó su participación en los atentados. Carranza murió el sábado 8 de febrero de 1986, más de 2 años antes de que se inaugurara la estación de subte D, a la que las autoridades de subterráneo de Buenos Aires bautizaron con su apellido, llamándola Ministro Carranza, y dejando de lado el que iba a ser su nombre original, que era General Sabio. En 2013, Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, más conocido el compañero como los metrodelegados, los compañeros del subte, le dijo a un cronista del diario Página 12 que una estación de subte lleve el nombre de una persona que mató obreros es un insulto a los trabajadores. Pero ahí sigue, hasta el día de hoy, el nombre del ministro Carranza en esa estación de subte. Y llegamos así al fatídico 16 de junio de 1955 con los bombardeos a Plaza de Mayo. La cantidad de bombas arrojadas fueron mayor en toneladas, aunque cueste creerlo, que lo que los nazis arrojaron sobre Guernica en un episodio de la Guerra Civil Española. Con la diferencia fundamental que allí eran nazis y fascistas matando vascos y aquí eran argentinos matando connacionales. En ese nefasto 16 de junio murieron 308 personas y hubo más de 1000 heridos. La gran mayoría de gravedad debido a la munición explosiva empleada en la ocasión. Eso eran las bombas en la cantidad de toneladas, dijimos más que en Guernica, pero también ametrallaron. Bueno, esas piezas artilladas de 20 milímetros podían realizar en conjunto 570 disparos por minuto. Piensen, en un minuto 570 tiros contra el pueblo, desarmado, un día de semana, que no sabía qué iba a ocurrir y que era un día laborable y que cada uno iba a hacer las actividades que tuviera que hacer. Todos esos aviadores y sus cómplices civiles fueron amnistiados de sus culpas y crímenes por el gobierno de la autodenominada Revolución Libertadora que derrocó a Perón 3 meses más tarde.
el 16 de septiembre, como sabemos, de aquel mismo año. La gran mayoría de estos sujetos hicieron carrera y ocuparon cargos públicos en esferas militares y civiles a lo largo de los años subsiguientes. Me pregunto qué distinto hubiera sido nuestro futuro como nación si aquellos genocidas hubieran cumplido con sus penas y hubieran sido apartados para siempre de la cosa pública. Por ejemplo, después uno de los que bombardeó, porque no eran solamente aviones de la Marina, sino también aviones de la Aeronáutica. Algunos de los sublevados eran aviones de Aeronáutica. Entonces, a veces cuando la Aeronáutica habla que su bautismo de fuego fue en Malvinas, bueno, es un craso error. Desgraciadamente, el bautismo de fuego de nuestra Aeronáutica, valiente de por más en Malvinas, desgraciadamente fue los bombardeos a Plaza de Mayo. Uno de los aviadores que bombardeó Plaza de Mayo es Osvaldo Cacciatore, que después fue nada menos que intendente de Buenos Aires en un gobierno de facto. Pero a veces, digamos, la historia es cruel con estos tipos, ¿no? Porque le voy a dar un solo caso concreto que quiero hablar. Yo me tomé el trabajo de uno por uno, ver todos estos, después en qué terminaron. Pero hay uno que es como paradigmático, que es Néstor Noriega, capitán de fragata, aviador, jefe de la base aeronaval de Punta Indio. Su avión lanzó la primera bomba sobre Plaza de Mayo. En un reportaje que le hicieron en la revista Sí en 1972, así era una revista que editaba Crónica, el mismo diario Crónica por separado editaba la revista Sí. En un reportaje que le hicieron en esa revista, reconoció que el fin del bombardeo era matar a Perón y generar el terror en la población. O sea, subliminalmente lo que estaban diciendo, lo matamos, y si no lo matamos ahora, vamos a seguir bombardeando y haciendo las barbaridades que haya que hacer hasta que Perón se vaya. Pero el destino, como digo, a veces es cruel con estos personajes. El sobrino de Néstor Noriega, el patito Mario Luis Noriega, fue militante de Juventud Peronista y Montoneros y cayó en combate el 12 de noviembre del 75 frente a una patrulla policial. Hubo varios casos así. Julio Alzogaray, que fue comandante en jefe del ejército, tuvo también 2 hijos peronistas que militaron en Montoneros. Uno de ellos murió en Tucumán. Comentar este hecho de barbarie de los bombardeos es increíble, mirar las fotos nada más de lo ocurrido, un tole despanzurrado, cadáveres que salen de las ventanillas, otro colectivo con chicos que iban al museo de la Casa de Gobierno muertos. No hay palabras. Pero quizás el que mejor reflejó lo ocurrido fue nuestro expresidente Néstor Kirchner en el acto de homenaje a las víctimas del 16 de junio de 2005, cuando dijo, para la ocasión: el 16 de junio del 55 no murieron solamente ciudadanos de un partido determinado. Murieron argentinos, chicos que iban en colectivo, hombres y mujeres que por ahí salían a buscar trabajo, a encontrarse con sus familiares, que salían de almorzar. Murieron argentinos que por allí hasta estaban de acuerdo políticamente con los que tiraban las bombas. Pero la incomprensión, la intolerancia y la irracionalidad de quienes las tiraban, ni siquiera ese tipo de cosas alcanzaban a medir. Era tal la acción de odio que los movía que nada importaba. Cuando cae Perón, acá hay un dato interesante que es el siguiente. Muchas veces a mí me preguntaron, ¿cuál es el primer acto de resistencia de la resistencia peronista que usted tiene catalogado? Y todos piensan, con lógica, que es algún hecho posterior al 16 de septiembre del 55 que cayó Perón. Y yo sostengo que no, que el primer acto de la resistencia peronista fue el mismo 16 de junio de 1955 cuando bombardearon Plaza de Mayo. ¿Y por qué digo esto? Porque sabida la noticia por la radio de que estaban bombardeando Plaza de Mayo, el pueblo, los trabajadores, se subieron a los camiones, a los colectivos, a lo que encontraron, y se fueron a la Plaza de Mayo a defender a Perón. Y no tenían prácticamente armamento, horquillas, picos, algún revólver de bajo calibre, pero nada más. Y muchos de esos, se aumentaron las víctimas ese día de la
de los muertos, porque precisamente los aviones cuando pasaban también tiraban ráfagas de ametralladora contra esos camiones que iban con la gente a defender a Perón. Y bueno, los que llegaron a destino, que fue la gran mayoría, se presentaron ante las fuerzas leales militares y pidieron armas para defender a Perón. Y los militares constitucionalistas, por así llamarlo, dijeron que no, que esto era una cuestión de entre militares, que no se metieran. Claro, yo digo, habrán pensado, bueno, le damos las armas, pero después cómo se las sacamos, ¿no? Porque realmente la situación era complicada. Y bueno, esta gente que hizo, podría tranquilamente haber dicho, bueno, nos volvemos a casa o ayudamos en tareas sanitarias, de salud, recogemos heridos, apartamos los muertos, limpiamos. No, ¿qué hicieron? Fueron y asaltaron de ahí en el Bajo las dos armerías más grandes que había en Buenos Aires. Se aprovisionaron de armas y fueron a pelear contra los marinos. Porque en ese momento, detrás de la Casa de Gobierno, estaba el Ministerio de Marina. Y los complotados pensaban bombardear la Plaza de Mayo y paralelamente los marinos armados asaltar la Casa de Gobierno para matar a Perón. Pero no contaron con la escolta presidencial, que como sabemos son los granaderos a caballo, que fueron leales a Perón y al peronismo y obviamente a la Constitución, y les hicieron frente con un número de bajas importante, pero no les permitieron llegar a Perón y matarlo. Entonces, esos marinos, abortada el factor sorpresa, vuelven atrás de la Casa de Gobierno al ministerio de ellos, de Marina, y se abroquelan ahí. Y ahí van los militares constitucionalistas para rendirlos. Y uno de los que está ahí es Juan José Valle, que no es casual que por eso después terminara con el fin que terminara Juan José Valle. Y si ustedes ven, yo lo tengo en mi libro, Quemá esas cartas, rompé esas fotos, Montoneros 1970-2020, van a ver de ese día un tanque y detrás toda la gente en cuña, o sea, como un triángulo, que se va abriendo a medida que se aleja del tanque, con todos civiles que van a pelear contra esos militares golpistas. Bueno, este es un hecho importantísimo y que nadie lo cuenta o pasa desapercibido, pero para mí, digo, es importante porque fue el comienzo de esa resistencia peronista. Ya una vez caído Perón, la pregunta que sigue flotando es ¿por qué Perón no resistió? Yo creo que Perón estaba, bueno, en algún momento lo dijo, no es que creo, lo leí, Perón estaba muy influenciado por lo que él había visto o escuchado cuando fue agregado militar en Europa, antes de la Segunda Guerra Mundial, y él había quedado muy impresionado por casi el millón de muertos que había muerto, el millón de muertos, bien digo, en la Guerra Civil Española. Que obviamente estaban enfrentados en dos bandos, republicanos y franquistas. Y yo creo que eso a él le hizo pensar, digamos, que no era prudente, digamos, enfrentar. Y además lo dijo, si hicimos las cosas mal, eso lo dijo después, ¿no? Si hicimos las cosas mal, mejor que nos vayamos. Y si hicimos las cosas bien, vamos a volver solos. Bueno, tan solo no volvió porque hubo 3 generaciones de argentinos peleando para que volviera, pero bueno, la idea es esa. Y en enero de 1969 había una revista que no era una revista, era un diario que salía mensualmente que se llamaba Con Todo y tenía como logotipo un puño dibujado por Ricardo Carpani, y el director del diario era Bernardo Alberte, que fue delegado de Perón cuando Perón estaba en el exilio. Entonces, en un momento le preguntan, ¿por qué no presentó pelea? Porque hay algo que también es increíble, ¿no? Cuando Perón estaba preso o encerrado en el hospital militar el 17 de octubre del 45, las masas se movilizaron y lo liberaron y Perón terminó siendo presidente meses más tarde. Cuando hubo el golpe contra Perón, esas mismas masas se enteraron por la radio que Perón se había rendido. No le dieron oportunidad de salir a defender a ese gobierno
peronista. Entonces, volvemos a enero de 1969, el cronista del reportaje le dice a Perón: general, transcurrido 13 años, ¿cuál es la valoración autocrítica que le merecen los acontecimientos que culminaron con el derrocamiento de su gobierno? Bien, esa pregunta me la han hecho mucho, dice Perón, también me la he hecho yo varias veces. Indudablemente nosotros conformábamos un movimiento que llegó al gobierno, bueno, y cuenta toda la obra de gobierno, ¿no? Y después dice, bueno, precisamente lo que ella decía, en un momento él dice, si el justicialismo tenía razón, iba a volver, y si no tenía razón, quizás era mejor que no volviera. Han pasado casi 13 años desde ese momento, dice Perón. Indudablemente me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debería haber yo debería haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición, y dominar esa revolución violentamente, como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en ese momento tuviera que hacerlo, lo haría, porque ahora sé lo que antes no sabía, que esa gente llegó a hacer el más grave daño que se pudo haber hecho al país. Una autocrítica digna de tener en cuenta. Cae Perón en el 55. Dijeron que había una deuda, dijeron que Perón, bueno, toda esa fax news de la época, que había tanto oro en el Tesoro y en el Banco Central que no se podía caminar por los pasillos, en fin, una serie de barbaridades, y que Perón se había robado todo el dinero, etcétera, etcétera. Pero Juan Domingo Perón, en el memorándum a las bases, con fecha octubre de 1965, o sea, a 10 años de ocurrido su caída, dice: en 1946, cuando nos hicimos cargo del gobierno, existía una deuda externa de 3.500 millones de dólares, que era una fortuna para la época. Créditos por 1.500 millones de la misma moneda, pero bloqueados, no se podían usar, con un servicio anual en divisas que se acercaba a los 1.000 millones de dólares para el pago de los beneficios de las empresas extranjeras que explotaban nuestros servicios públicos y otras radicadas en el país. Seguros, reaseguros, comercialización agraria, pago de la deuda, etc. Y los balances de pago al exterior nos eran desfavorables. En 1955, cuando caímos, dice Perón, no teníamos deuda externa, disponíamos de una reserva financiera del orden de los 1.500 millones de dólares, la balanza de pagos al exterior nos era favorable, lo que era otro medio de capitalizarnos. O sea que es mentira lo que se habla sobre el déficit del gobierno de Perón. Esto es tan así que cuando Perón era gobierno, había aparecido en la escena mundial el FMI, el Fondo Monetario Internacional, que fue una institución que se gestó después del término de la Segunda Guerra Mundial, o sea, después del 45. Y que empezaron a juntar plata y tratar de repartirla por todo el mundo para después cobrar la plata que pagaban con onerosos dinero encima. Y Perón estudió el asunto y le dijo, no, acá no necesitamos al Fondo Monetario Internacional, y lo sacó carpiendo. Ese fue el primer intento del Fondo Monetario Internacional de entrar a Argentina, y con el gobierno peronista no pudo. Cuando cae Perón y la revolución fusiladora asume el Ejecutivo, tienen tratativas con el Fondo Monetario Internacional y llegan a un acuerdo. Pero recién el otro gobierno, el de Frondizi, que fue otro traidor, porque usó los votos peronistas para subir y después no cumplió nada de lo que había firmado con Perón. En el gobierno de Frondizi es la primera vez que se pide un crédito al Fondo Monetario Internacional, y así estamos hasta el día de hoy. Esto también es interesante decirlo. Bueno, caído Perón, ¿qué ocurre? Yo creo que en millones de cabezas de trabajadores, de argentinos, cuando les cayó la ficha que Perón no volvía, que Perón estaba en el exilio y que no iba a volver si no era peleando y luchando, bueno, trataron de organizarse. Era muy difícil, porque los sindicatos estaban todos, donde el peronismo era muy fuerte, todos los sindicatos estaban intervenidos y había los famosos comandos civiles,
que para que ustedes tengan una idea fue una especie de prototipo, una proto triple A, digamos, ¿no? Para que se entienda. O sea, imponían el terror, entraban a los sindicatos, buscaban a los peronistas, los echaban del sindicato o los encarcelaban, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel sindical, mucho en un principio no se podía decir, porque además todos los sindicatos tenían interventores militares. A nivel político ni hablemos, porque el partido peronista, el partido femenino, el partido peronista, estaban todos prohibidos por ley. El famoso decreto ley 4161. Entonces, la gente se empieza a organizar como puede, en los barrios, en los lugares, y los gorilas cometieron un error, y que fue el siguiente. Empiezan a agarrar mucha gente y a encarcelarla. Y por supuesto ya las cárceles no alcanzaban. Tuvieron que habilitar, por ejemplo, la cárcel de Ushuaia en el sur. Imagínense lo que es Ushuaia en el sur, una cárcel en invierno, que no la ha cerrado por inhumana. Y esto la abren para poner peronistas. Pero bueno, todas las cárceles del país son repletas por presos peronistas. ¿Y por qué digo que cometieron un error los gorilas? Porque estando todos presos, se empezaron a conocer y a hablar entre ellos. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, fulano de tal vivía en Avellaneda. Y cuando empieza a hablar con ese otro vive en Wilde, y el otro vive en Lanús, y el otro vive en Remedio de Escalada. Entonces se iban conociendo ahí adentro y ya se organizaban para complotar contra el gobierno dictatorial una vez que salieran. O sea, salían fortalecidos en su fe peronista y con nuevos contactos para armar los comandos famosos de la resistencia peronista. Y ahí empieza también ese famoso BP que vimos tantas veces y que se puede leer de abajo para arriba o de arriba para abajo. Si ustedes lo leen de abajo para arriba es BP, Viva Perón, pero si lo lees al revés es PB, Perón vuelve. Fuera una cosa, fuera la otra, lo que era ganar la calle y demostrarle al grueso de la gente que se combatía y se resistía a la dictadura. ¿Por qué decía entonces que toda esta gente comenzó a resistir? Porque se dieron cuenta que iban a perder todos los derechos adquiridos. Y además, obviamente, porque eran peronistas desde ya. Hubo un dirigente sindical que se llamó Andrés Framini, que yo tuve el gusto y el cariño de conocerlo y ser su amigo, que fue inclusive secretario general de los textiles, pero fue un hombre muy importante en la resistencia peronista. Y él dijo, cuando apareció Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, años 44 o 43, yo era un joven obrero textil que, como todos los trabajadores, vivíamos con bajos salarios, sin protecciones sociales, con largas jornadas de trabajo y mucho maltrato de los capataces. Para mí eso era lo normal. Pensaba que así era la vida de obrero que me había tocado ser y me la tenía que aguantar. Pero fue él, Perón, el que me dijo que eso no era así, que eso era injusto y que había que cambiarlo y que se podía cambiar si nos uníamos con los compañeros en los sindicatos. Me abrió la cabeza. Desde entonces supe que no tenían derecho a explotarme. Y ahí él y tantos otros comienzan con esa resistencia peronista. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis, porque las Fax News no son de ahora, son de siempre. Y los dos diarios oligárquicos por antonomasia, y tres diría, dos que eran consumados, que defendían los intereses de las clases privilegiadas en el momento, que eran La Nación, que todavía existe, y La Prensa, que ya no existe más Clarín, que iba cambiando su postura de acuerdo a quién gobernaba. Hay que recordar, les cuento algo que pocos saben, el que fundó el diario Clarín se llamaba Noble, de apellido. Si ustedes buscan el apellido de Clarín, era fascista y defensor del fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Es un dato que no muchos conocen. Bueno, estos diarios obviamente siempre ensalzaron a la Revolución Libertadora y a Aramburu y Rojas como dos paradigmas de todos los derechos universales, la ética, todo lo bueno que podía ser un gobernante y que obviamente habían peleado contra un Perón dictador totalitario
que salía con las chicas de la web, bueno, todas esas barbaridades que siempre dije. Pero Rojas y Aramburu eran dos pusilánimes que en un momento estuvieron con el gobierno peronista, o al menos dentro del sistema peronista, y después se dieron vuelta. Un antecedente de Rojas que avala lo que yo estoy contando. Un cable salido en el diario La Prensa, en ese momento La Prensa era peronista porque se le había sacado a los Gansa Paz, se las había expropiado, porque había tenido un conflicto con los trabajadores, con los canillitas y demás, se había expropiado el diario y se lo había dado a la CGT. Y la CGT lo editaba todos los días. Entonces, La Prensa, lunes 12 de mayo de 1952. Bahía Blanca, 11 de mayo, o sea, un día anterior, el cable del día anterior. El secretario general de la CGT, señor José Espejo, desde ayer es huésped oficial de esta ciudad. En el puerto de Ingeniero White, el secretario general de la CGT y demás acompañantes se embarcaron en un buque de la Marina de Guerra a fin de trasladarse a Puerto Belgrano. Tras de recorrer las dependencias de la base naval, se sirvió un vino de honor en el casino de oficiales. Ofreció la demostración el capitán de navío Isaac Rojas, quien entregó al señor Espejo un mástil con las insignias de la Marina de Guerra. Expresó dicho jefe que los hombres de la base naval sintieron una honda satisfacción por la visita que traía el saludo y representación de todos los trabajadores de la CGT. Terminó Rojas brindando por el general Perón, por la señora Eva Perón y por la CGT. Bueno, este era el crápula que después fusiló peronistas en 1956 con Aramburu. Y Aramburu no iba a la saga. Su hija, Susanita Valle, Susana, que también fue parte de la resistencia peronista, cuenta, Valle y Aramburu eran dos oficiales del ejército que además eran compañeros de promoción, eran de la misma promoción. Y las familias eran amigas. Entonces, algunos eventos sociales iban juntos, etcétera, etcétera. Entonces, cuenta Susanita Valle. En un momento, cuando vas a ser oficial superior, o sea, de coronel para arriba, te tienen que evaluar, te tienen que hacer exámenes que estés en condiciones de ser oficial superior del ejército. Entonces cuenta Susanita Valle. Cuando mi padre integra la Junta de Calificaciones del Ejército, nombrado por Perón por su alto puntaje y porque era el primero de su camada, mi padre le pidió 3 días para darle a Aramburu, que era el último y el de más bajo puntaje, la posibilidad de ascender. Perón firma el cúmplice y le dice, mire Valle, este hombre le va a pagar muy mal, estos favores siempre se pagan caros. Y así fue, porque como todos sabemos, Aramburu le pagó el favor con un tiro. Este reportaje a Susana Valle salió en junio de 1986 en un diarito de la Resistencia que se llamaba 26 de julio, y el reportaje se lo hizo nada más y nada menos que otra compañera peronista olvidada, Diana Piazzolla, hija de Astor Piazzolla, que era antiperonista. Miren cómo la vida siempre va dando vueltas. Bueno, pero quizás, y esta es una frase que creo que todos conocemos, yo en algún momento la descubrí y la mandé al coso y ahora se conoce mucho. El espíritu que tenía esa revolución libertadora está dada por los dichos del contraalmirante Arturo Rial, marino, a dirigentes de la CGT que esperaban ser atendidos por Lonardi, golpista, que era el presidente de facto. Y los sindicalistas lo habían ido a ver para que no se anularan las conquistas sociales de su gremio. Y este animal le dijo, sepan ustedes que la revolución libertadora se hizo para que en este país el hijo del barrendero muera barrendero. Eso explica, digamos, ese sentimiento clasista y podrido que tenía. Hablamos recién de Aramburu. Aramburu en un momento hace un reportaje y habla, justo él, habla de la cobardía de Perón, de que Perón era un cobarde, que se había ido del gobierno sin dar pelea, etcétera, etcétera, que también era otra facción de la época. Entonces, Perón le contesta con una carta que además, una vez conocida, los compañeros de la resistencia peronista, con lo que era un mimeógrafo, no sé si más o menos tiene idea de lo que era un mimeógrafo, era lo que en ese momento permitía que un stencil se reprodujera muchísimas veces sobre papel. Y con eso se hacían los volantes, etc.
Entonces, República de Panamá, Perón exiliado, 5 de marzo de 1956. Al general Aramburu, Buenos Aires. He leído en un reportaje que usted se ha permitido decir que soy un cobarde porque ordené la suspensión de la lucha en la que tenía todas las probabilidades de vencer, cosa que era cierto. Usted no podrá comprender jamás cuánto carácter y cuánto valor hay que tener para producir gestos semejantes. Para usted, hacer matar a los demás en defensa de la propia persona y de las propias ambiciones es una acción distinguida de valor. Para mí el valor no consiste ni consistirá nunca en hacer matar a los otros. Esa idea solo puede pertenecer a los egoístas y a los ignorantes como usted. Tampoco el valor está en hacer asesinar obreros inocentes e indefensos o indefensos, como lo han hecho ustedes en Buenos Aires, Rosario, Avellaneda, Berisso, etc. Esa clase de valor pertenece a los asesinos y a los bandidos cuando cuentan con la impunidad. No es valor atropellar a los hombres humildes argentinos, vejando mujeres y humillando ancianos, escudados en una banda de asaltantes, los comandos civiles, y sicarios asalariados, detrás de la cual ustedes esconden su propio miedo. Si tiene dudas sobre mi valor personal, le dice Perón, que no consiste, como usted supone, en hacer que se maten los demás, el país tiene muchas fronteras. Lo esperaré en cualquiera de ellas para que me demuestre que usted es más valiente que yo. Lleve sus armas, porque el valor a que me refiero solo se demuestra frente a otro hombre y no utilizando las armas de la patria para hacer asesinar a sus hermanos. Y sepa para siempre que el valor se demuestra personalmente y que por ser una virtud no puede delegarse. Hágalo, solo así podría probar que no es la gallina que siempre conocí. Si usted no lo hace y el pueblo no lo cuelga como merece y espera, por salvaje, por bruto y por ignorante, algún día nos encontraremos y allí lo haré tragar su lengua de irresponsable. Firma General Juan Perón. Nada más ni nada menos. Y después lo ajusticiaron a Aramburu como tenía que ser. Bueno, después del golpe de la Revolución Libertadora, estos tipos que querían volver a la Argentina al proceso económico, político y social inmediatamente anterior al nacimiento del peronismo en el gobierno, o sea, la década infame. Todos sabemos lo que fue la década infame, repasemos. No había justicia, no había elecciones, bueno, todo un compendio de desgracias para el pueblo argentino. El golpe del 75 encontró inmediata respuesta en la clase trabajadora. Movilizaciones, asambleas, huelgas, sabotajes serán una constante ante el atropello de ese golpe militar. El gobierno de facto se vio obligado y con gusto a imponer lo que se llamó el Plan Prebisch, que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, favorable a la oligarquía y el imperialismo, y lo primero que hacen, como les conté, es adherir al Fondo Monetario Internacional. Y la idea, también lo dije, era volver al país de la década infame. Para eso liquidan el IAPI, las empresas estatales, por decreto se deroga la Constitución del 49 con las coberturas sociales revolucionarias que cubrían a los trabajadores, ancianos, peones de campo, etcétera, lo que contamos. La respuesta de los trabajadores fue de lucha y en un principio se realizó en forma totalmente espontánea en manos de cuadro y de segunda, tercera línea del movimiento peronista, como Jorge Di Pasquale, Gustavo Rearte, etc. Conjuntamente con los leales de la vieja camada que se agruparon en lo que se llamó la CGT auténtica. Andrés Framini de Textiles, Armando Cabo de Metalúrgicos, Dante Biel de Estatales y Natalini de Luz y Fuerza. Los de la primera línea se borraron. Entonces viene un cambio de gente. Esa lucha fue frontal, violenta, directa, masiva contra el régimen, a punto tal que obligó, como vamos a ver, a los fusilamientos del 56. Hay otro compañero olvidado de la resistencia peronista que se llama César Marcos, que era todo un personaje, porque él le gustaba leer y no trabajar. Entonces se buscó un trabajo que le permitiera leer y no trabajar. ¿Y qué hizo? Se enganchó de suboficial en el ejército, porque sabía que se despertaban temprano, tenían tarea hasta el mediodía y después hasta el otro día prácticamente, si no era época de instrucción, no hacían nada y entonces él ahí podía leer. Un personaje realmente. Bueno, pero fue uno de los tipos con más, creo que hay que tener, ustedes me entienden, en la resistencia peronista. Fue uno de los primeros de organizar la resistencia peronista. Y él contaba,
que para volver a organizarse recorrían los barrios de la capital y el Gran Buenos Aires y se sentían ahí, ellos los resistentes, como pez en el agua. ¿Por qué? Y les leo tal cual. Allí siempre había una cocina amiga donde tomar unos mates y un sitio seguro donde poder aguantarse si era necesario. Las cocinas que hemos conocido. En esos años, el que más o el que menos, los trabajadores ya tenían su casita y su cocina hospitalaria, abrigada en invierno y fresca en verano. Cocinas alegres, limpitas, con su heladera en un rincón, la mesa con el hule, las sillas acogedoras, y el mate o una cervecita helada, y a veces en ese entonces, claro, la carne para el asadito en el fondo. Y dice César Marcos, no sé hacer poemas, pero sugiero ese pequeño homenaje que todavía no se ha rendido a las cocinas humildes de nuestras barriadas, que fueron verdaderos fortines del movimiento peronista. Allí se realizaban las reuniones con los compañeros barriales, se distribuía la propaganda, se establecían enlaces, se programaban las pintadas, se planeaba la acción. Allí nos reuníamos en el ámbito mimético de las cocinas, donde todos son iguales y se confunden, donde nadie llama la atención, como en una gran familia. Es interesantísimo. Y otro compañero de la resistencia peronista, muy valioso, fue Enrique Oliva, un periodista que ya falleció, pero que quizá lo conocen más con su seudónimo, que era François Lepot, porque se había radicado en Europa y escribía notas para Clarín sobre la realidad europea. Y este compañero Enrique Oliva cuenta que dice, era enorme la colaboración de la gente que quería hacer cosas en la resistencia. Recuerdo un caso cerca del puente La Noria, donde teníamos una reunión en una casa muy humilde, abarrotada de gente trabajadora, que como no entraba, inclusive estaba en los alrededores y afuera de la casa. Yo estaba hablando y la dueña de casa nos servía mate, no sabía qué hacer para ofrecernos cosas o comida. Todo eran atenciones. En un momento en que ya no sabía qué más ofrecernos, me dice, compañero, ¿quiere que mientras usted hable le lave la camisa? No podía rechazarle eso. Me saqué la camisa, me la lavó, la secó cerca del fuego y la planchó. Nunca vi una camisa mejor planchada que esa. Bueno, ese era el espíritu de la resistencia peronista. Un pueblo resistiendo. Y esto, porque hasta ahora hablaron los peronistas. Habló César Marcos, habló Oliva, pero hay que ver lo que puede decir una chica que era antiperonista y que después se hizo peronista. Y después de esto que yo les voy a contar. Que ya también falleció y que se llama Beba Balbé. Y que fue una de las que tuvo escondido el sable de San Martín cuando el grupo originario de Juventud Peronista lo sacó de donde estaba guardado para llevárselo a Perón, porque era el único general que honraba a la patria, mientras los milicos en el 63-64, los que manejaban la cosa, eran parte de las empresas multinacionales que estaban fundiendo a las empresas argentinas. Entonces esta mujer, Beba Balbé, que también la conocí, que la quise mucho en vida, cuenta, Rosario, en Rosario. Hacia 1955 ya estábamos en guerra civil. Las Fuerzas Armadas habían disparado contra el pueblo desarmado en junio. En septiembre se produce el golpe de Estado con enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y se subleva el proletariado de Rosario. Relataré este hecho porque ha quedado ignorado y porque al haber sido testigo lo puedo describir socialmente. El 16 de septiembre las masas visualizaron un peligro y se pusieron en marcha. Los organizadores eran dirigentes territoriales, sindicalistas con sindicatos intervenidos, caudillos barriales, boxeadores que se ganaban la vida recibiendo trompadas, bolicheros, jefes de manzana, punteros de unidades básicas, mujeres militantes del Partido Peronista Femenino, etcétera, etcétera. Rosario como ciudad, su micro y su macrocentro, se encuentran de espaldas al Paraná, rodeada, cercada, por 5 grandes zonas periféricas que son los barrios obreros. No existe contacto entre la periferia y el centro. El centro es la zona del comercio, los bancos, cines, poder judicial, clubes, jefatura de policía, el comando del segundo cuerpo de ejército, los liceos, universidades, hospitales, grandes tiendas, oficinas, etc. Nosotros, dice ella, pequeña burguesía, incluso asalariada, institucionalizada, con condiciones de vida de clase media, creemos que la ciudad es esa en que transitamos, vivimos, en la que convivimos con otros iguales,
Pero un día recibimos un shock. Los medios, en tanto partido de la burguesía, le ponen nombre a ese shock. Cabecitas negras, hordas, aluvión zoológico, negros, etc. Pero los de la ciudad centro solo quedan estupefactos y se preguntan, descubriendo que esa gente es también de su misma ciudad. ¿Dónde estaban? ¿De dónde salieron? Ahora bien, ¿alguien puede imaginar la crisis ideológica en que puede entrar una persona como yo, que milita en el Partido Socialista y se supone que conoce al pueblo y a la clase obrera y que adhiere a la Revolución Libertadora porque supone que garantiza la libertad, y de repente y sin anunciarlo se encuentra en medio de gigantescas columnas que cubren la calzada y por decenas de cuadras, entrando por las 5 vías que confluyen en el centro? La de la zona sur, donde se encuentran los mataderos y el frigorífico Suite, con 13.000 obreros, portuarios, estibadores, metalúrgicos, etc. Lo encabezan hombres montando a pelo los caballos percherones con el torso desnudo y una camisa colgando de un palo en demostración de que son descamisados, y en la otra mano una botella de queroseno nafta. Las siguen las mujeres, también algunas con el torso desnudo, gritando que dan la vida por Perón. Las acompañan hijos, padres, abuelos, perros. Todos avanzan hacia el centro, quemando toda casa o negocio que tenga la bandera argentina, que es la que muestra la adhesión al golpe de Estado. Sobrepasan a la policía, llegando al centro, quemando y destruyendo todo a su paso. El ejército, la infantería, fue desbordado y llegaron refuerzos al mando del general Benbow con tanques y artillería pesada. Los tanques aplastaron y ametrallaron a cientos de personas, grandes y chicos. Los que estaban cerca del Parque Independencia se tiraban al lago para sortear los tanques, pero los alcanzaba la metralla. De noche el silbido de las balas, de día las masas se reorganizaban y avanzaban. Toque de queda y ciudad sitiada por 7 días. Si bien es cierto que al final las masas se replegaron a su territorio, ni el ejército ni sus tanques pudieron entrar a los barrios ni sacar las estatuas de Perón y Evita. Es decir, no fueron derrotados porque jamás perdieron el dominio de su territorio. El cuadro fue dantesco y ha quedado grabado en mi retina. Los rostros, cuerpos de esos hombres, mujeres y niños. Y bien, allí descubrí que no tenía idea de cómo es objetivamente la clase obrera y menos el pueblo. Aparecían como número de habitantes, pero no existían hasta que se hicieron presentes de la única manera posible. Y comenzó la lucha, y la gente se empieza a organizar. Y como le aplican violencia, los compañeros también empiezan a usar la violencia. Un general conocido con la última dictadura cívico-militar, que se llamó Ramón Genaro Díaz Besone, y que también tuvo participación en la dictadura inmediata anterior, la de Onganía, Levingston y Lanusse. Y él editó un libro en 1988 y se lo editó el Círculo Militar, como era de esperar. Y él cuenta ahí algo interesante que no se sabía. Cuenta, y lo cito tal cual. A partir de septiembre del 55, un grupo de activistas que se denominó Resistencia Peronista, sí, efectivamente, produjo numerosos actos de terrorismo, y desde aquella fecha y hasta el llamado elecciones en 1957, se hicieron estallar aproximadamente 7.000 artefactos explosivos en la Argentina, más que todo el conflicto colonial de Francia con Argelia. O sea, acá se tiraron más bombas que en un conflicto colonial que hasta tiene películas, La Batalla de Argelia, de Gillo Pontecorvo, que el que no lo vio, le recomiendo que la vea, un peliculón. Y ya, antes de que se fuera ese gobierno de la Revolución Libertadora, que estaba mantenido por las bayonetas, y todos sabemos que las bayonetas sirven para muchas cosas, menos para sentarse sobre ellas, había en enero del 58 500.000 de trabajadores en huelga desafiando al poder de los gorilas, pese a que podían ir en cana como iban. Se lleva adelante el plan Prebisch, como dijimos, se devalúa el peso, se desnacionalizan los depósitos bancarios, se pone fin a los controles sobre el comercio, se espera un aumento de las exportaciones que no se hizo efectivo, y todo termina en un desastre. Hay 2 citas de Jauretche, voy a leer una sola, que hablan del verdadero rol de ese plan Prebisch. Lo más terrible es que Prebisch era un tipo lúcido,
y un gran economista, y ese plan Previs, que lleva su nombre y que él firma, con el tiempo reconoce que nunca lo leyó, que se lo dieron y que él lo firmó, cosa que no se puede creer, pero bueno, él dice que fue así. Es interesante, reconoció que sus trabajos del 55 habían sido redactados en base a la información y a las sugerencias de sus colaboradores y que reconocía no eran reales ni verdaderos, sino que habían sido bastante tendenciosos, razón por la cual tenía la convicción de haber hecho y apoyado sugerencias que no fueron favorables para el país. Pero qué simpáticos que son estos muchachos, ¿no? Primero hacen la cagada y después la reconocen. Bueno, a ver. El plan, bueno, Arturo Jaureche precisamente hace un libro que ustedes lo pueden conseguir, quizás algunos lo tengan, el Plan Previs, Retorno al Coloniaje. Ahí dice, el Plan Previs significará la transferencia de una parte sustancial de nuestra riqueza y de nuestra renta hacia las tierras de ultramar, a países del primer mundo. Los argentinos reduciremos el consumo en virtud de la elevación del costo de vida y del auge de la desocupación. De esta manera no solo aumentarán nuestros saldos exportables, sino que serán más baratos, lo que será aprovechado por el consumidor inglés, que ensanchará su cinturón a medida que nosotros la vayamos achicando. La mayor parte de nuestra industria, que se sustentaba en el fuerte poder de compra de las masas populares, no tardará en entrar en liquidación. Los argentinos apenas tendremos para pagarnos la comida de todos los días, fue una constante tantos años. Y cuando las industrias se liquiden y comience la desocupación, entonces habrá muchos que no tendrán ni para pagarse esa comida. Será el momento de la crisis deliberada y conscientemente provocada. Poco a poco se irá reconstruyendo el estatuto del coloniaje, reduciendo a nuestro pueblo a la miseria, frustrando los grandes ideales nacionales y humillándonos en las condiciones de país satélite. Exactamente lo que sucedió. Como dije, Pacto Perón-Frondizi para desalojar a la Revolución Libertadora del poder. Frondizi era también de la Unión Cívica Radical, pero dentro de la Unión Cívica Radical se había abierto una brecha y que era la Unión Cívica Radical, que eran los gorilas, los más gorilas, y la Unión Cívica Radical Intransigente, que eran menos gorilas, pero que también eran muchos de ellos eran gorilas. Y Frondizi astutamente con la UCRI hace un pacto con Perón para que, porque el peronismo estaba proscripto, para que Perón le dé los votos y desalojar del medio a la Revolución Libertadora. Entonces se firma un pacto con, obviamente, obligaciones que va a tener Frondizi si gana la elección. Ese pacto lo firmaron 4 personas. Por el lado del peronismo, Perón y John William Cook. Y por el lado de Frondizi, Frondizi y Rogelio Frigerio, tío del Frigerio que tenemos en el PRO. Siempre, viste, ahí aparecen de vuelta, siempre vienen todos mezclados. Bueno, no cumple prácticamente ninguno de las cosas que tenía acordada y, como dije, toma el primer préstamo del Fondo Monetario Internacional y ya sabemos que el Fondo Monetario Internacional, una de las cosas que pide es racionalizar, entre comillas, que significa despedir gente. Y una de las cosas que quieren hacer es privatizar el frigorífico Lisandro de la Torre ahí en Mataderos. Y obviamente los trabajadores responden con una toma. ¿Y por qué va a ser importante esto? Ahora, después de mi relato, se van a dar cuenta por qué lo cito como una divisoria de aguas dentro de la resistencia peronista. La toma del frigorífico Lisandro de la Torre fue en enero de 1959. Una gesta popular que comenzó con la declaración de huelga y toma del establecimiento y concluyó con una huelga general revolucionaria en todo el país. La acción duró 4 días, el 17, 18 y 19 de enero, y fue totalmente espontánea. Gobernaba el país el doctor Frondizi, que es lo que ya contamos. El gobierno de Frondizi pretende privatizar, le hace desnacionalizar el frigorífico Lisandro de la Torre por medio de una licitación internacional que al final será adjudicada a la CAP, que son las siglas de Corporación Argentina de Productores de Carne, una empresa manejada por la oligarquía vacuna y directamente ligada a los intereses comerciales de Inglaterra y los Estados Unidos. ¿Y por qué digo desnacionalizar? Porque hasta ese momento el Estado Nacional recuperaba directamente una gran cantidad de divisas
provenientes de su cuota de exportación de carnes. Datos para tener en cuenta del Lisandro de la Torre cuando estaba en manos de los trabajadores y del pueblo argentino. Las instalaciones de frigorífico estaban valuadas en alrededor de 1.000 millones de pesos de entonces, que era una fortuna. Por día se fabricaban 1,5 millones de kilos de carne vacuna para consumo. En las tareas trabajaban 9.000 obreros. Se sabía que los nuevos dueños iban, como dijimos, a racionalizar el personal, cosa que así sucedió porque solamente quedaron trabajando 3.000 de aquellos 9.000 obreros iniciales. El día 12 de enero, Frondizi eleva al Parlamento el proyecto de ley para privatizar el frigorífico. El 14 de enero, otro querido compañero, Sebastián Borro, irrumpe en el Congreso con otros compañeros exigiendo la defensa del patrimonio nacional y contra la entrega del frigorífico a manos privadas. En asamblea multitudinaria del personal se decide el paro de actividades y la toma del frigorífico. En la madrugada del 17 de enero, 1.500 hombres armados hasta los dientes, pertenecientes a la Policía Federal, Gendarmería y Ejército, irrumpen en el frigorífico. Los represores contaban con 4 tanques de guerra Sherman, rezago de la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos le encajó a la Argentina, de 35 toneladas cada uno. El primer tanque, el que rompe los portones, está comandado por el oficial del ejército joven en ese momento, Jorge Esteban Cáceres Moñé, más tarde jefe de policía de Lanuse, gobierno de facto, y mucho más tarde abatido por un comando montonero en Entre Ríos el 3 de diciembre de 1975, cuando era parte del gobierno de lo que iba a ser después el gobierno de la dictadura. Y la Policía Federal cuenta con otro represor de lujo de los que entran a palo limpio dentro de Lisandro de la Torre. Me refiero al comisario Margaride, luego jefe de policía de Isabel Martínez y López Rega en 1974. Pero volvamos a los hechos. Los atacantes, como dije, rompen los portones y avanzan tirando tiros y lanzando gases a diestra y siniestra. En tanto, los trabajadores resisten como pueden al grito de patria sí, colonia no. Si bien fallan algunas medidas de defensa, iban a tirar chorros de agua caliente a presión desde las mangueras existentes o alargar 5.000 reses entre las fuerzas represoras, otras sí logran efectivizarse. Tiran los corros de faenamiento por las escaleras a los efectivos que quieren subir a paliar obreros, o desde las alturas del edificio tiran como improvisados y efectivos proyectiles inmensas roldanas sobre las humanidades represoras. Desalojados los obreros de la fábrica, un alto costo social y político, hay inclusive un muerto, la batalla se extiende a toda una barriada popular y combativa que, si bien tiene como epicentro a Mataderos, donde está el frigorífico, alcanza también a Villalugano, Villaluro, Liniers, Bajo Flores y parte de Floresta. Cierran los negocios en solidaridad con los huelguistas. Se corta la luz del barrio inutilizando todos los focos de alumbrado para que los represores no puedan visualizar. Se hacen barricadas con los árboles y adoquines de las calles. Se dan vueltas camiones, se incendian algunos colectivos. Se siembran las calles de clavos Miguelito. Se levanta el empedrado de las calles por sectores para que se ataquen los patrulleros que persiguen a los revoltosos o los carros de asalto. Las puertas de las casas permanecen siempre cerradas para los represores, pero abiertas para asistir o ayudar o a escapar a los resistentes. Se logra la adhesión de los obreros de la zona, de la fábrica de jabón Federal y de Pirelli, y a nivel nacional se logra el paro de los ferrocarriles, el comercio y el puerto de Buenos Aires, y hay atentados con bombas en solidaridad con los obreros en todo el país. ¿Y por qué esto es importante? Lo cuento, además del hecho fáctico, bélico en sí, porque resulta claro que una nueva generación integrada por miles de jóvenes trabajadores se incorpora a la lucha aportando iniciativas y experiencias combativas inéditas en nuestra historia social. Se daban cuenta que ya no se podía esperar nada del Estado y que había que pelear contra ese Estado para lograr las cosas. Bien, ¿qué más? Cuando es la huelga en sí, hay una proclama de la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre, y quien la escribe, John William Cook. Y lo que hacen el gobierno de Frondizi es tratar de desacreditar la huelga, decir que son subversivos, que hay comunistas infiltrados,
bueno, todo lo que sabemos siempre que se dice de este tipo de cosas. Entonces dice Cook, en una parte, los agentes del imperialismo desde los cargos oficiales utilizan el monopolio de la propaganda para atribuir al paro general los móviles más aviesos y las complicidades más absurdas, basándose en la tesis reaccionaria de que las agrupaciones gremiales solo deben discutir temas específicos de cada gremio, dan la calificación de política a la huelga general que se está cumpliendo con éxito total. De esta manera, la oligarquía argentina se reserva el derecho a decidir cuál huelga es lícita y cuál debe ser reprimida con las fuerzas pretorianas. Esta huelga es política, en el sentido de que obedece a móviles más amplios y trascendentes que un aumento de salarios o una fijación de jornada laboral. Aquí se lucha por el futuro de la clase trabajadora y por el futuro de la nación. Los obreros argentinos no desean ver a su patria sumida en la indignidad colonial, juguete de los designios de los imperialismos en lucha. Y si se quiere plantear el problema en los términos materialistas que requieren los teóricos de la reacción, para no caer en la calificación de, entre comillas, huelga política, basta decir lo siguiente. El resultado del plan oligárquico imperialista será un saqueo al nivel de vida de las clases humildes y por eso éstas lo combaten. En un país sometido al capital foráneo no hay posibilidad de desarrollo nacional. Tampoco puede existir una justa participación de la clase trabajadora en la conducción política ni en el reparto del producto social. La huelga es, por lo tanto, estrictamente gremial, pues se hace en defensa del salario y la dignidad de los obreros y como protesta contra la colonización. Y termina diciendo, si los medios de lucha que han usado los trabajadores no son del agrado de los personajes que detentan posiciones oficiales, les recordamos que los ciudadanos no tienen la posibilidad de expresarse democráticamente y deben alternar entre persecuciones policiales y elecciones fraudulentas. No es posible proscribir al pueblo de los asuntos nacionales y luego pretender que acepte pasivamente el atropello de sus libertades, a sus intereses materiales y a la soberanía argentina. Y termina con una ironía que era muy típico de Cook. No sé si este movimiento nacional de protesta es subversivo, esa es una cuestión de terminología y en los países coloniales son las oligarquías las que manejan el diccionario, pero sí puedo decir que el único culpable de lo que pasa es el gobierno, heredero en esta materia de la oligarquía setembrina, la oligarquía de Rojas y Aramburu. Por ello el pueblo está en su derecho de apelar a todos los recursos y a toda clase de lucha para impedir que siga adelante el siniestro plan entreguista. Esa y no otra es la meta que procura el justicialismo, encabezado por su jefe, por nuestro jefe, el general Perón. Bueno, se podía seguir hablando, pero creo que esta es la divisoria de agua. De acá en adelante va a haber lucha permanente y van a ser parte de esos 18 años de lucha por el regreso de Perón a la patria. Y quería terminar con algo que me parece muy importante, cuando recién ahí Cook decía de que las oligarquías manejan el diccionario, es verdad, porque yo me crié es decir, bien digo, me crié que entre golpes militares, entre proscripciones del peronismo, y obviamente las fiestas patrias, el 9 de julio, el 25 de mayo, siempre eran asonadas militares y marchas militares, con lo que tenía cierta fobia y cierta bronca a todas esas fechas patrias, no obviamente por lo que significaban, por lo que habían hecho nuestros patriotas, sino cómo se las utilizaba desde el poder. Y recién, obviamente, todo esto volvió a la normalidad, por ejemplo, con las fiestas del Bicentenario que llevó Cristina adelante y Néstor, y donde quedó claro, digamos, que esas fiestas eran del pueblo y para el pueblo. ¿Pero por qué digo esto? Porque el gobierno que, mejor dicho, que estuvo hasta el 2019, habla mucho de república. Siempre hablan de república. Ellos son republicanos, trabajan para la república, pero es una república para pocos, no es una república para todos los argentinos, es una república para ellos. Y pruebas al canto. Ese término república aparece en las sazonadas de todos los golpes militares. El gobierno de Leonardi destituye a Perón, lo dijimos, septiembre del 55. Asume hoy, leo, Clarín, 23 de septiembre de 1955, leo tal cual. Asume hoy el nuevo presidente, cita de honor con la libertad, también para la República, la noche ha quedado atrás. República.
Gobierno de Aramburu Rojas. Diario Democracia, 14 de noviembre del 55. Aramburu presidente. Mensaje al pueblo de la República. Se propone la ardua misión de restablecer el imperio del derecho y restituir al país a su auténtica democracia, tarea que debe confiarse a los hombres que por toda la trayectoria de su vida constituyan la más segura garantía del cumplimiento de sus principios. Son bastante simpáticos porque restituyen la auténtica democracia y dejan fuera del voto a más de la mitad de los argentinos. Gobierno de Frondizi. El caradura, ¿no? En el sumum de su caradurez había expresado poco antes de asumir la primera magistratura. Desde el gobierno crearemos todas las condiciones que hagan posible esa colaboración franca y leal, comenzando por asegurar libertad absoluta para discrepar con quienes ejercen el poder y para criticar sus actos. Recuerdo que bajo él se instrumentó el plan Conintes, plan Conmoción Interna de Estado, porque los trabajadores ejercían el derecho de huelga y ellos para romper las huelgas iban a buscar a los trabajadores, los rapaban, les ponían uniforme de presidiario y los alojaban en lugares, en cuarteles militares, para romper las huelgas. Este era el que hablaba de que podían discrepar quienes ejercen el poder y critican sus actos. Gobernaremos, dice Frondizi, para toda la nación argentina sin discriminaciones ni exclusiones, bajo la sola bandera de la patria. Ese es nuestro compromiso con el pueblo, nuestro único compromiso frente a la inmensa, honrosa y hermosa tarea de trabajar para la grandeza de la República y la felicidad de 20 millones de argentinos. Gobierno de Ilia, 1963. Uno de sus más conspicuos representantes, el diputado de la Unión Cívica Radical, Ernesto San Martino, dijo: mientras la masa dicta al tirano prófugo, o sea, nosotros, no se desperonice, mientras no deje de ser una masa gregaria, mientras se pretenda que los huesos de Rosas puedan volver a mancillar esta tierra, no tiene derecho a ser considerado un partido político. Gobierno de Onganía. El Estatuto de la Revolución se remite en su introducción a los objetivos definidos en el Acta Revolucionaria, invoca para el gobierno la representación del pueblo de la República, cuyo concurso se requiere para reconstruir la grandeza de la nación. Esto siempre venía a reconstruir y después terminaba haciendo más desastres. Y para ver que ese término república sigue mal usado y condicionado, en sintonía con el mensaje de Mauricio Macri, la líder del ARI y CC, Elisa Carrió, celebró hoy el banderazo contra el gobierno de Alberto Fernández, que atravesó ayer todo el país con críticas a la reforma de la justicia que impulsa el kirchnerismo y al aislamiento. La República está viva, gracias, fue emocionante, dijo la Carrió, La Nación, 18 de agosto de 2020. ¿Y nosotros qué oponemos a la República? El término patria. Siempre hay que tener claro que nosotros defendemos y queremos una patria para todos. Porque patria y pueblo son sinónimos. Y lo dijo Arturo Jaureche. En el territorio más rico de la tierra vive un pueblo pobre, malnutrido y con salarios de hambre. Hasta que los argentinos nos recuperemos para la nación y el pueblo el dominio de nuestras riquezas, no seremos una nación soberana ni un pueblo feliz. Por eso, queridos compañeros, en la guerra de la independencia se proclamaba viva la patria. En la década infame nuestros hombres de forja volanteaban patria sí, colonia no. Un 17 de octubre del 45, Scalabrini Ortiz nos advirtió sobre aquellas masas que marchaban hacia la Plaza de Mayo para liberar al coronel Perón y dijo textualmente: era el subsuelo de la patria sublevado. Y el mismo Juan Domingo Perón siempre tuvo clara la importancia del ser humano como tal, como persona, como hombre, como trabajador. Y dijo: el hombre es el único que instaura una morada en la tierra, y esa morada es la patria. La juventud peronista, en 18 años de lucha, tuvo un grito de guerra: Perón o muerte, viva la patria. Y cuando el enfrentamiento a la última dictadura cívico-militar que padecimos, viejos y jóvenes peronistas mancomunados en un ideal, dejaban pintados o escritos donde se aseguraba que la sangre montonera es patria y es bandera. Nuestra querida expresidenta y actual vice, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, nos enamoró a todos y marcó un camino cuando nos explicó que la patria es el otro. Nada más, compañeros, muchísimas gracias por escucharme.
Bien. Bueno, compañero, creo que en este momento te estaríamos aplaudiendo si fuera presencial, como nos gustaría que sea en algún momento. Estaríamos todos cantando la marcha peronista. No, perfectamente. Eh, bueno, fue un gusto y bueno, abrimos también el micrófono a los demás compañeros y compañeras para, no sé si quieren hacer alguna pregunta, si quieren hacer algún aporte, así conversamos un rato y antes de cerrar. Pregunten nomás. Lo que no significa que sepa la respuesta, pero bueno, pregunten. Si les parece, ordenamos ahí como con las manitos que levantaron y después hacemos por el chat. Está Natalia, después Mauricio y nos vamos anotando, así lo hacemos un poquito ordenado porque si no se complica un poco con este medio. Bueno, buenas tardes, compañeros. Bueno, Roberto, un honor escucharte. Tengo tus libros, los libros de Nora. Soy fanática del peronismo desde los 10 años, cosa de, bueno, todo esto de lo que es Eva Perón y Perón, el peronismo, me lo enseñó mi abuelo haciéndome cuentitos desde que tenía 3 años. Así que fíjese los años que tengo también de historia peronista. No, quería comentarle también a los compañeros por ahí, cuando usted hablaba de las bombas del 15 de abril de 1953, cuando que también por muchos otros temas ligados a ay, no me sale la palabra muy bien, pero a lo que es la corrupción, también la CGT había hecho bueno, esa manifestación del 15 de abril, pero también unos días antes se había, era la noticia fue muy famosa del renunciamiento del secretario de Perón, hermano de Eva, Juan Duarte, que estaba implicado en una causa de las partes de los mataderos, de los frigoríficos, ¿no? Esa también fue una de las por la que salió la CGT, le pidió hablar a Perón en la plaza, y bueno, y ahí es donde también se tiran las bombas y todo. Y hablando, por ejemplo, de no tan querido Rojas, que fue también uno de los que eran muy cercanos en ese momento a Perón y Evita, que se dice que, bueno, que va a sonar un poco feo, pero que se dice que hasta le contaba los centímetros cúbicos de sangre que cuando Eva estaba enferma, para ir a contárselos a los militares. Y bueno, Ibengoa fue uno de los que también estuvo en la investigación, ya había hablado del caso Duarte, cuando que fue, entre comillas, aliado de Perón para ese caso. Y bueno, después vuelve se pasa para el otro bando
de los de Aramburu y Rojas. Ahora, Natalia, Sí. ¿vos estás haciendo un relato o me estás haciendo una pregunta concreta? No, estoy por ahí, algunas cosas que por ahí no se dio, por ahí usted lo pasó también, lo pasó muy en alto, pero que los quería comentar. Ah, bien. Bueno, de todo lo Y que acuérdese, hablaste, sí. y acuérdese del 28 de septiembre del 51, cuando fue la primera sublevación con Benjamín Menéndez a la cabeza, que también estaba Frondizi, y bueno, otros más que no me salen ahora los apellidos, que bueno, que ahí la CGT y el pueblo salieron con bastones y para poder a ver, para defender a Perón, y bueno, ahí la sublevación ganó el peronismo, ¿no? Digamos, o ganó el pueblo. Bueno, a ver, rápidamente contestando algunas de las cosas que vos comentaste. Juan Duarte era el hermano de Evita, era un bon vivant, ¿viste? Un vivillo, digamos, que era el secretario personal de Perón. Perón necesitaba obviamente un secretario privado de confianza, era nada más ni nada menos que el hermano de Evita, pero el tipo aprovechaba para hacer sus negocios. Si ustedes, hay una película sobre Juan Duarte que está un poco, de Olivera, que es el director, que está un poco, digamos, es media gorilona, ¿viste? Media antiperonista, pero en esencia, el Juan Duarte que muestra es ese, que aprovechaba el cargo público importante que tenía para hacer algún negocio en un pase de mano a mano de algo. Y por eso tuvo un final abrupto, apareció suicidado, se suicidó, ¿verdad? Así que bueno, ese es un poco más o menos para que tenga una idea, si alguien leyó alguna vez el Paturuzú, Juan Duarte era Isidoro. Isidoro Cañones, bueno, ese era el que salía con la actriz de moda, el que le gustaba beber y comer bien, y además hacía entre una cosa, de una acción de gobierno a otra, un pase de mano, donde podía ganar alguna diferencia. Eso con respecto a Duarte. Con respecto a Rojas, sí, llegó a ser edecán hay fotos de él, está de decán de la Casa de Gobierno, que está Evita ya Eso no me muy, salía. bueno, era edecán, y hay una foto donde vos la ves a ella sentada en un sofá largo con otra gente, demacrada, muy débil, ya son los últimos meses o el mes antes de la muerte por cáncer, y arriba lo ves parado, detrás de ella, a Rojas, como edecán. Y Sí, Rojas, perfectamente la tengo, esa foto. bueno, y Rojas cuando es el golpe fallido de los bombardeos, le pide a Perón o a alguien para que le diga a Perón que hay que fusilar a los que se levantaron en armas contra el gobierno constitucional, y 3 meses más tarde es uno de los que bombardea el puerto de Mar del Plata, y el pueblo de Mar del Plata, con la excusa de que había un cuartel leal a Perón, pero en rigor a la verdad generaron el terror una vez más, porque además de tirar contra el cuartel, tiraron contra la ciudad de Mar del Plata, la zona portuaria, que sabemos que es proletaria, obrera, trabajadora, etc. Y después la Claro. tercera cosa que decías vos de el levantamiento fallido del 51, fue así nomás, como yo lo conté, y además ahora vos me estabas dando pie para recordar otro dato, que fue que como ese levantamiento iba a ser en Campo de Mayo, el Campo de Mayo está prácticamente
digamos, se puede tomar una ruta de acceso directo con los tanques para llegar a la Casa de Gobierno, ¿no? La ruta 8, por ejemplo, que en ese momento era la que existía. Y ahí vos ves que todos los trabajadores, por decisión propia, cruzan camiones, colectivos, etcétera, cada 2, 3 cuadras, para evitar que las tropas sublevadas puedan llegar al centro. No fue necesario porque la cosa abortó inmediatamente, pero ya se habían tomado las medidas el pueblo para que no pudieran llegar los antiperonistas, ¿no? Bueno, más o menos es eso. Después puede haber algún dato de color o algo así, pero estas son 3 cosas más o menos relevantes en contestación a tu extensa pregunta. Bueno, si querés, Mauricio, seguir vos ahora y después le damos la pregunta, la palabra a Fran. Dale, gracias, compañero. Bueno, antes que nada, un saludo muy grande a todos los compañeros de la Jaureche, de Calle 4, y especialmente al compañero Roberto Baschetti. Yo soy Mauricio Vallejos, del Peronismo Militante de La Plata. Como es, no podíamos, más que siempre es un placer escucharlo hablar a Roberto, y hoy no nos íbamos a perder acá con Alan y con Víctor, no nos íbamos a perder la ocasión de escucharlo. Yo, bueno, antes que nada para preguntar, ya que la historia es maestra de la política, quizá haga una pregunta muy general, o no, o quizá no, pero si tuvieses que decir, Roberto, al día de hoy, ¿qué enseñanzas dejó 18 años de proscripción y de lucha y de resistencia? ¿Cuál sería la principal enseñanza que dejó? La principal enseñanza que dejó es que nunca hay que bajar los brazos, que siempre hay que luchar, que siempre hay un objetivo, que el país sigue lamentablemente dividido en 2 sectores irreconciliables, eso también es cierto. La grieta no es una cuestión de ahora, remontémonos, como vos dijiste, a la historia. Ya el 25 de mayo de 1810 había quienes que querían liberar de la corona española y quienes no. Después, si seguís la historia, hubo unitarios y federales, hubo crudos y cocidos, hubo peronistas y antiperonistas, y así podemos seguir hasta el día de hoy. Por lo que esa victoria, o mejor dicho, esa lucha no está saldada, no podemos vencer definitivamente como queremos, pero también es un logro que no nos pueden sacar del medio tan fácilmente. Así que organizarse creo que es fundamental. Cuanto mejor estemos organizados, más posibilidades tenemos de tener acceso al verdadero poder, porque el gobierno es una cosa y el poder es otra, y nosotros tenemos que tener el poder para hacer cambios. Estamos hace 1 año y medio o 2 años puteando a la Suprema Corte de Justicia, para poner un caso concreto. ¿Perón qué hizo? Ganó las elecciones de 1946 y lo primero que hizo, juntó a los viejos carcamanes de la Suprema Corte y dijo: muchas gracias por los servicios prestados, le dio un shot donde la espalda cambia de nombre y puso una Suprema Corte de nueva. De ahí después también salió un jurista extraordinario como fue este compañero, bueno, ya me voy a acordar el nombre. ¿Zampay? No, espérate. Bueno, ahora ya me voy a acordar. ¿Valenzuela puede ser? No, espérate. Sampay, Arturo Sampay. Después salió en esa camada, no fue de la Suprema Corte, pero fue el genio de la Constitución de 1949. O sea que cuando se administran bien los recursos y se busca la gente importante y necesaria, se pueden hacer cambios importantísimos, como fue esa Constitución del 49. Ahora, si estamos con una Suprema Corte, para seguir con el caso, que estamos viendo ahora, hoy estamos leyendo, cómo hace para evitar que a Macri le saquen SOCMA, porque SOCMA está ligada a Correo Argentino, y seguimos viendo a ver qué ocurre, bueno, ahí estamos sonados, porque ya se nos van 2 años de un gobierno de 4. Entonces, digo, hay que actuar de otra manera, ¿no? Eso es innegable. Ahora, como decía antes, es un gobierno de coalición, no todos piensan igual, todo es más difícil, pero nosotros los que sí pensamos igual, creo que tenemos la necesidad
de fortalecer esa convicción y poderla llevar a la práctica o hacerla llegar eligiendo gente que nos represente. Yo tengo entendido, no soy un político, pero tengo entendido que en estas elecciones de medio término habría una diferencia de 9 escaños en diputados, 9 o alrededor de 9, para tener mayoría propia en diputados, porque en el Senado lo que dice el Ejecutivo sale rápido, pero donde se traba y se complica es en diputados. Bueno, si logramos una mayoría en diputados, ahí sería otro cantar, ¿no? Entonces creo que por ahí es una tarea que nos tenemos que dar en estos 2 meses que vienen, lograr eso. Sería un gran adelanto y algo factible que lo podemos hacer entre todos, convencer a la necesidad de la gente de que hay que tener una mayoría en ambas cámaras para poder lograr los cambios necesarios. No van a acusar de autoritarios, no van a acusar de que es una escribanía y que se firma todo lo que quiere la yegua, lo que quieras, pero la única realidad, la única verdad es la realidad. Necesitamos esa mayoría para poder hacer las cosas, si no, estamos fregados. Fran, ¿querés meterle? Dale, le meto. No, en primer lugar, también agradecerte a vos, Roberto, por esta charla, por conversar con la militancia y generar también este espacio de intercambio generacional. También agradecer a los compañeros del PM también, me parece que está buenísimo poder encontrarnos en estas instancias como esta. Y también, como decía Juanma, me parece que muy al principio, ojalá podamos llevar este encuentro de alguna forma en una instancia presencial cuando acabe todo esto en algún momento en nuestra facultad. Yo me quedo con algo por ahí que mencionabas al principio, sobre el origen de la juventud peronista, esa que un poco tenía el objetivo de la lucha de defender esos derechos conquistados por el peronismo, pero también traer al viejo de vuelta. Y ahí me pregunto un poco, y te pregunto en realidad, ¿cómo crees que se define identitariamente esa generación peronista? Y fundamentalmente, ¿qué era lo que lo separaba del resto de otras expresiones, por ejemplo, de la juventud? Digo, para no quedarnos, como decía también al principio, con esa foto final, ya de las diferentes vertientes, de diferentes expresiones de la juventud, ya volcadas en el armado, digamos, de esa juventud maravillosa, ¿no? Pero pensar ese momento inicial, y ahí me parecía algo importante como poder comentar cómo muchas de esas expresiones de la juventud terminaron siendo el resultado del surgimiento de esas clases medias que habían sido un poco el epicentro del peronismo del 45 al 55, y que cambian, digamos, por completo su posición con esa generación anterior. Y ahí se me viene un cuento un poco emblemático, que es el de Soriano, ¿no? Con aquel peronismo de juguete, ¿no? Que tenía un papa gorila, pero que él, digamos, de alguna manera se vuelve culturalmente peronista, ¿no? Más allá de que no era peronista en sí, esos golpes los recibía por peronista, digamos, ¿no? O sea, pensar a la Libertadora no solo como ese proceso político que proscribe el peronismo, sino que también hizo peronista a un montón de generaciones de clase media, digamos, ¿no? Sí, Francisco, está muy buena la pregunta y me das pie para explicar históricamente algo que sucede o que sucedió. Hubo peronistas o que se hicieron peronistas que ya militaban de antes en otros lados, y hubo peronistas que nunca militaron en ningún lado y se hicieron peronistas. Bueno, vamos a ambos casos. Empecemos por los militantes. Cuando el peronismo gobierna y después cuando cae Perón, había partidos de izquierda, el Partido Socialista, el Partido Comunista, que eran partidos centenarios, o que después fueron centenarios, y que obviamente también tenían dentro de sus filas clase trabajadora, eso era innegable, pero que eran totalmente refractarios al peronismo. En esas dirigencias, estoy pensando en Américo Yoldi en el Partido Socialista, que no por nada en joda le decían Norteamérico Yoldi, y por otro lado estoy pensando en Codovila, Vittorio Codovila del Partido Comunista, que también en joda decían que cuando en Moscú se resfrían, a él le agarra gripe en la Argentina. O
sea que tenía una relación directa, digamos, con el Partido Comunista Central. Bueno, y estos tantos de todos dirigentes pensaban que el peronismo era un accidente de la historia, que la gente se había hecho peronista porque a Soriano le habían regalado camisetas de fútbol y pelotas de fútbol, a las chicas le habían regalado muñecas, a las señoras máquinas de coser, y así sucesivamente. Y la realidad es otra, acá hay Perón y todos empiezan a luchar, y yo expliqué, o traté de explicar, por qué. Entonces había muchos compañeros leales, honestos en el Partido Comunista y en el Partido Socialista, que iban a las fábricas, que estaban en la fábrica y que veían que la gente seguía siendo peronista y que no era como pensaban las cúpulas de su partido. Entonces iban y los planteaban en reuniones internas de sus partidos socialistas, comunistas o hasta anarquistas, y los echaban, porque decían, no, la realidad no es así, o sea, querían inventar una realidad que no existía, y estos compañeros, muchos de ellos, terminan rompiendo con esos partidos, y al influjo de los cambios que hay, de las luchas del tercer mundo, la liberación de Argelia, Cuba, Vietnam, bueno, todo eso, empiezan a ver otra realidad, empiezan a ver las luchas nacionales. Y llegan a entender el peronismo, porque en esa misma fábrica donde había peronistas, esos peronistas, estos compañeros, le explican, y por ahí no era necesario explicarle, porque esto ya lo habían visto en la práctica, que el peronismo defendía los intereses de la clase trabajadora y no los partidos de izquierda que se quedaban en una declaración de principios y nada más. Entonces ahí hay una decisión muy grande de estos jóvenes que primero rompen con su partido, generan partidos como por ejemplo Política Obrera, y después terminan todos dentro del peronismo y de los sectores revolucionarios del peronismo. Eso por un lado. Pero mucho más importante, como vos también comentaste, es el fenómeno fuera de los que eran militantes. Hay una obra de teatro que se llama Mi hijo el doctor así, D-O-T, sin la C, de Florencio Sánchez, donde habla que el sueño de los inmigrantes que vienen es ser clase media y tener un hijo profesional, abogado, ingeniero, arquitecto, algo, ¿viste? Bueno, estos pibes se reciben, pero después no hay laburo. No hay laburo como tal y terminan manejando un taxi o haciendo lo que pueden, porque se está entregando al país. Entonces ahí es muy importante, además, el rol que tuvieron las cátedras nacionales en las universidades, donde, bueno, ahora falleció un querido amigo, Horacio González, y hace un poquito antes murió otra querida amiga, Elcira Argumedo, pero estaba Roberto Carri, que también termina militando en Montoneros y que venía de la izquierda peronista. Está Susana Checa, está Diego Carpio, y está, ¿quién más? Hay otros compañeros. Bueno, hay una serie de compañeros. ¿Qué hacen? Van a las facultades y empiezan a explicar que hay otra historia, que no es la historia oficial que se explica en la universidad. Y son las famosas cátedras nacionales, en economía, en sociología, en antropología, en ciencias políticas y demás. Con el fenómeno que esas clases paralelas y que no tendrían que existir, van el triple de alumnos de lo que van a las clases de la currícula del sistema. Entonces ahí se entiende y se ve otra realidad totalmente diferente, y muchos de esos jóvenes se suman a la lucha del peronismo y por el regreso de Perón. Rápidamente contado. Bueno, compañeros, compañeras, si alguna más quiere poder hablar, hacer una pregunta. Quiero comentar algo. Bueno, porque bueno. ustedes son jóvenes y pueden agarrar la posta. Yo ya pasé los 70. A nosotros siempre como peronistas nos bajan el precio, ¿no? ¿Te acordás cuando Kirchner decía, nosotros no dicen kirchneristas, pero nosotros somos peronistas? Bueno, algo así pasa con el nombre.
Cuando el peronismo fue proscripto y pudo después volver a presentarse en elecciones, no fue más partido peronista, se llamó Partido Justicialista y hasta el día de hoy es Partido Justicialista, que es una de las 3 banderas de la bandera del peronismo. Justicia social, por justicia social viene y por eso se llama justicialismo. Ahora yo me pregunto, si somos peronistas, cantamos la marcha peronista, seguimos la doctrina peronista y queremos a Perón y Evita, ¿por qué carajo no nos llamamos Partido Peronista y al que no le gusta que se joda? Entonces, yo les propongo a ustedes como jóvenes que empiecen a mover el avispero para que el Partido Justicialista en un tiempo no muy lejano se vuelva a llamar Partido Peronista, porque las cosas se tienen que llamar como son y no con los eufemismos. Y me parece que eso es importantísimo porque va a dar una identidad de nuestro pueblo. Porque si yo hablo de peronismo, todo el pueblo sabe de qué estamos hablando. Si yo hablo de justicialismo, empiezan, no, ¿por qué este? ¿Por qué aquel hizo esto? ¿Por qué el otro? Los partidos neoperonistas y todos los que se ponen la camiseta peronista para lucrar. Así que les dejo la inquietud. Suerte. Hay que afiliarse ahora, no queda otra. A lo que no están Es que es afiliados. así, es que es así. No entendí nunca por qué eso, ¿viste? Porque es así. Todos tenemos una ideología, tenemos unos líderes, tenemos una doctrina. Cantamos la marcha peronista, somos peronistas, pero ¿por qué? ¿De dónde viene esa cosa justicialista? No me parece mal, pero no es tan representativa como es la identidad de nuestro pueblo. Ni hablar. Vos cuando te juntás con un compañero que decís, soy justicialista, no, decís, yo soy peronista. Bueno, vamos por lo que decimos. Sí, aparte la necesidad de construir un partido fuerte y una identidad política, como decía usted, Roberto, totalmente. Claro. Ahí estamos. Sí. Una discusión fácil nos queda, dicen en el chat. Esa entre varias, obvio. Bueno, compañeros, compañeras, como decía antes, si alguna quiere hablar, puede hacerlo ahora. Y si no, bueno, podemos irle agradeciendo nuevamente a Roberto esta disponibilidad y este tiempo para con nosotros, para con la juventud peronista. Y bueno, y repetir que nos encantaría poder, cuando termine todo esto, que esperemos que sea más temprano que tarde, poder repetir un encuentro en la básica y con choripán y vino como corresponde. Claro que sí. Bueno, Juan Manuel, el agradecido soy yo y en tu nombre saludo a todos los compañeros y es un placer realmente saber que todo lo que luchamos nosotros y a su vez los que vinieron antes que nosotros se mantiene vivo y con posibilidades de vencer, que es lo que queremos, gobernar para que el pueblo argentino sea feliz. Nada más y nada menos que eso, mira. Muchachos, nos vemos. Chao, muchísimas gracias, Roberto. Al revés, gracias a vos. También Iván tiene acá su mérito porque llamó, conectó, organizó y bueno, siempre tuvo la palabra justa y el momento adecuado para invitarme y lo vi interesado y me di cuenta que eso iba a servir. Así que te agradezco muchísimo, Iván, también la paciencia, porque a veces llamabas y yo estaba en otra cosa, o estaba... Además tengo una costumbre que me pongo a trabajar y obviamente cuando uno trabaja no se quiere distraer, entonces yo estoy en una punta de la casa y el celular está en la otra, así que pueden llamar y después mi mujer me dice de todo porque no atiendo el teléfono, pero es la única manera, si no es imposible, ¿viste? Así que Iván, te agradezco también esa paciencia. Abrazo a todos, compañeros, gracias. Hasta luego.